Silencio. Gritó con autoridad la única mujer del grupo, que por cierto tenía un cuerpo de infarto, ¿para qué negarlo? Pensó Rizebin ciertamente divertido y con unas ganas tremendas de hacerle cosas nada santas, aunque entreviendo su carácter no gracias, prefería seguir teniendo a su amiguito consigo. Ninguna de sus opiniones tiene lugar en este momento. La decisión final es del maestro y su palabra es indiscutible. Reinó el silencio por un par de minutos, mientras el líder del peculiar grupo deliberaba qué estaría pensando. Era un misterio para Rizebin, e incluso para los encapuchados se les hacía difícil predecir sus pensamientos. Maestro, los exorcistas se acercan, informó con profesionalismo el último de los encapuchados, que hasta el momento no había hablado, bajando la cabeza sumisamente ante la mirada escrutadora de su líder. Al hacerlo, se dejaron entrever ciertos mechones de canoso cabello castaño. Uyayaya, comenzó como un susurro, pero al poco tiempo los encapuchados volvieron a prestar atención al hijo de Lucifer, quien sin ninguna clase de decoro se retorcía de la risa en el suelo, tanto que gruesas lágrimas salían sin control. Uyayayaya. ¿Qué es tan gracioso? Preguntó el líder de los encapuchados, honestamente curioso. ¿En serio creen que me voy a entregar así de fácil? Logró decir Rizebin tratando de controlar la risa que le causaba la situación. En serio son estúpidos. ¿Te atreves a burlarte del maestro? Chilló la mujer, creando en sus manos una brillante y larga lanza de luz. Eso confirmaba su teoría, ella era un ángel o un brave saint. No seas ingenua, niña, dijo Rizebin con condescendencia. Estoy seguro que eres una excelente exorcista, no habrías sido angelizada si no tuvieras unas habilidades sobresalientes en combate, pero si intentas capturarme, tendré que hacerte daño. La mujer detuvo su actuar. Aturdida, miró a su líder nuevamente, esperando alguna señal de lo que debería hacer. Entonces, dime, hijo de Lucifer, dijo el líder de los encapuchados con desprecio, y sacando a relucir 5 pares de brillantes alas blancas, demostrando así su poder. Tienes la intención de enfrentarte a mis discípulos y a mí mismo sin ayuda de nadie, ¿no es así? No, por la tanga de Satán. Por supuesto que no. Replicó Rizebin, sonriendo con burla y añadiendo con veneno en la voz. A menos que seas tan imbécil como para obligarme a hacerlo, ¿entendiste, Nazareno? ¿O la corona de espinas te aprieta muy fuerte? Basta de blasfemar, demonio. Gritó el rubio apuntando con la palma de su mano al demonio, mostrando que ésta tenía un agujero que la atravesaba de lado a lado. Mátelo. Un rayo blanco relampagueó en dirección a la barrera, rompiéndola como si vidrio se tratara. Mientras los encapuchados ingresaban a la estancia desenfundando sus armas, hubo un sonido similar a un disparo y toda Roma tembló. Parte de la estancia colapsó al momento del disparo de un rayo de enfermizo color amarillo. Uno de los encapuchados soltó un alarido de dolor. La mujer encapuchada chilló y una nube de polvo llenó el aire. Entre el polvo se pudo entrever a una figura encapuchada caer al suelo chocando contra el altar. Hubo un alarido y un ruido sordo. Una risa maniática surgió de entre las sombras, mientras una chispa se convertía en un torrente de llamas que tomaban formas de monstruos y quimeras mientras crecía hasta ser del largo de la estancia, y alguien gritó no. Luego el sonido de cristales rompiéndose, un rugido surgido de las entrañas de la tierra y del infierno, y luego calor y luz y fuego y todo quemándose yendo al polvo, tierra, barro, pedazos de grava que lastiman y sangre, pisadas, sudor, lágrimas y alaridos y gemidos de dolor, terror, emoción, alegría, tristeza de aquel que traía el poder de la estrella y el alfa, la omega, el principio del fin, Eise y el Cristo anticristo de la mañana. No todo es lo que parece. Y Rizebin lloraba, gritaba, y el carpintero chillaba, lágrimas, ojos verdes, esmeraldas, humo, destrucción y muerte. Y caos, 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 y la revelación de la gran tribulación que venía a la tierra y el cielo y el infierno y al mundo, y luego asombro, miedo, muerte y fuego y humo y caos, caos, caos. Un grito. Y silencio. Debía advertirle a Issei. Rizebin Liban Lucifer, el hijo del Lucifer original, avanzaba a una velocidad sobrehumana entre las calles y callejuelas del símbolo máximo del poder de la Iglesia Católica como alma que lleva el diablo, sudando frío. Por enésima vez en lo que iba de las 4 horas de persecución ininterrumpida, hizo acopio de todo su vasto poder para poder crear un círculo de transporte. Para su desgracia, la situación no había cambiado en nada. Hechizos antitransporte.
Anti-invocación. Exorcismo. Rastreo. Limitación. Y unas cientos de mamadas más que cualquier persona mínimamente inteligente colocaría para ir a cazar a un ser de categoría superior. Por Satanás, incluso había un hechizo de compulsión suicida. La persona que lo quería muerto definitivamente no quería dejar ningún cabo suelto. Estaba brutalmente limitado, y si los hechizos de exorcismo no lo habían exorcizado era porque sus cientos de años de vida le habían otorgado una resistencia fuera de lo ordinario. Resistencia que iba mermando a velocidad alarmante. Agachándose repentinamente para esquivar una lanza de luz que venía directo a su cabeza, el demonio de cabello plateado maldijo por lo bajo mientras, valga la redundancia, lanzaba de la punta de sus dedos una maldición devora carne a uno de sus perseguidores. Un alarido de dolor junto a un peculiar olor a azufre y carne quemada le indicaron que su hechizo había dado en el blanco. Sin poder evitar soltar una carcajada, el demonio siguió su camino. Usada en la época de la peste negra, el hechizo de Rizebim actuaba como un enjambre de insectos que devoraban la carne de su víctima bocado a bocado, consumiéndose hasta el punto en que no quedaba rastro alguno. Su uso en cadáveres infectados por el virus era su aplicación normal. Usada en seres vivos no era recomendable. Ni tampoco su próximo hechizo. ¡Mueran perras! Chilló el demonio de cabello plateado convocando un hechizo de niebla ácida. De las mangas del superdemonio una niebla de un vivo color verde claro surgió de repente, envolviendo a un pequeño grupo de apenas 5 desafortunados exorcistas. El efecto fue inmediato. Gritando de dolor, los exorcistas y todo aquello en contacto con la niebla comenzó a derretirse con lentitud. Más pronto que tarde una masa sanguinolenta de carne, huesos y piedra cubrió el paso al resto de sus perseguidores, obligándoles a tomar otro camino. ¡Boom! 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 Chasqueando la lengua, irritado, corrió en dirección a una de las tantísimas iglesias que había en la zona y, jadeando, entró en ella liberando el máximo poder que las protecciones romanas le permitían. Tal como lo había previsto, una fina barrera dorada apareció de la nada bloqueando todas las salidas y entradas al sacro recinto. A lo lejos, una alarma sonaba en el cuartel de exorcistas. Analizando la situación fríamente, por un lado estaba atrapado y apostaba sus huevos a que los verdaderos exorcistas iban a llegar en cuestión de minutos a aprehenderlo y llevarlo a los tribunales de la Santa Inquisición para un rápido juicio más arreglado que los mundiales de fútbol. Arreglado a su favor, claramente. Con todo el dinero que la Chaos Brigade lavaba a nombre del cielo y la iglesia, no era de extrañar que esas pequeñas cuestiones legales fueran minimizadas. Por el otro lado, en una visión menos optimista de la situación, tenía que tener en cuenta que estaba atrapado en un recinto sacro que sumado a las barreras invocadas por sus perseguidores, estaba causándole un aneurisma cerebral crónico. Sin mencionar que existía la mínima posibilidad que los exorcistas pudieran encontrar la forma de burlar las celestiales protecciones y comenzar una pelea que no estaba seguro de poder ganar. Rizebim podía ser un sádico bastardo, pero no era estúpido. Conocía a grandes rasgos la identidad del líder perseguidor, y era lo suficientemente inteligente para saber que su Sacred Heart Canceller no iba a ser suficiente para neutralizarlo. Tal vez en un combate 1 contra 1 podría obtener una ventaja considerable producto de sus cientos de años de experiencia en combate y sus vastas reservas de poder demoníaco, pero su oponente no era alguien que pudiera subestimar. Estaba pagando muy caro su error. TSK, ya se imaginaba la monumental carcajada de su ahijado cuando se enterara de esto, apostaba lo que fuera a que jamás se iba a olvidar de esto y se lo recordaría cada vez que pudiera. Y hablando de su ahijado el demonio no pudo evitar sonreír, internamente regañándose por esa peligrosa muestra de debilidad. Pero no podía evitarlo. Rizebim se dio cuenta apenas nació su único hijo que jamás sería un buen padre. No era lo suyo. Él era un alma libre, revoloteando por el mundo trayendo caos y destrucción cuando se le viniera en gana. Prefería los cargos con menor responsabilidad, algo así como un tío consentidor o un padrino. Padrino cuando Satán le vino con la propuesta de ser el padrino del pequeño Issei la aceptó de inmediato, no solamente porque quería causar caos con su pequeño diablillo, sí, apenas Satán lo nombró padrino el pequeño pasó a ser suyo y hay de aquel que diga lo contrario. Sino porque quería, de una u otra forma, arreglar el desastre que hizo con su hijo y nieto. Y no se arrepentía. Lo había visto dar sus primeros pasos. Lo había oído decir su primera palabra. Había presenciado su primer intento de asesinato. Su primera borrachera. Su primera masacre. Su primera orgía, porque sabía que Issei le mintió a Seraph cuando le dijo que ella fue su primera vez evidentemente fornicar con ninfas, semidiosas y diosas griegas como perros en celo no contaba como primera vez, ¿verdad? El muy pillo había estado tan orgulloso.
Su primer atentado terrorista. Su iniciación como príncipe. Lástima que se fuera a perder su coronación como rey, pero bueno, no se podía tenerlo todo en esta vida. Si se había divertido como no lo había hecho en años. Había tenido una buena vida. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones. Una melodiosa voz joven, con cierto tono amable y de santidad, se hacía cada vez más fuerte en lo que se acercaba a la barrera de la iglesia. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios y me sentaré sobre el monte de la congregación, hacia los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré. Seré semejante al Altísimo. Ya cállate. Habían cosas que irritaban a Ricebim: el llanto de los bebés, los matrimonios, las telenovelas mexicanas, el papa, las fiestas cristianas, los funerales y Sei parloteando sin control que alguien le quite su comida, pero las misas y los exorcistas eran algo que sencillamente lo sacaban de quicio. Sobre todas las cosas, el sermón del sacerdote era tan aburrido que cada vez que escuchaba uno quería pegarse un tiro o quemar una iglesia, depende de su humor. Y quemar esa iglesia no parecía tan mala idea en ese momento. Pero tú has sido derribado hasta el Seol, a los lados del abismo. Los que te vean te mirarán fijamente y te considerarán, diciendo: ¿es este el hombre que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Concluyó el líder de sus perseguidores, deteniéndose a 5 metros de la dorada barrera. Ricebim lo miró con asco. Era alto y delgado, de tez blanca medio rosácea, como la de un bebé, y por entre la capucha que ocultaba su rostro se mostraban unos rebeldes mechones de cabello rubio de pálido amarillo, casi enfermizo. El demonio odió su cabello apenas lo conoció. Parecía tela desteñida. Y odió su postura. Las manos en los bolsillos como si fuera un pajero, encorvado, con una pereza en el movimiento desesperante y unas estúpidas risitas de niño bueno que le ponían los vellos de punta tan falsas como su supuesta amabilidad. ¿No es así, demonio?, preguntó con amabilidad el líder de los exorcistas. No hagas las cosas más difíciles ahora, dime dónde está. No sé de qué me hablas, negó Ricebim, levantando sus escudos mentales al máximo por si el tipo tenía habilidades parecidas a las de Issei o Satán. Más valía prevenir que lamentar. Si el tema me importa un bledo. Miente. Adiós. Al tono amable del joven ahora era frío y sin emociones, aunque un tinte de desprecio se podía entreoír, aunque muy bien ocultado. Sé lo que hicieron con los cadáveres de los dragones oscuros. Ricebim sintió que se le detuvo el corazón por un instante. ¿Cómo demonios logró enterarse de eso? Y hoy estaremos un paso más cerca de controlar su poder. Dígame dónde está y consideraré aplazar el día de su juicio para un futuro no muy lejano. El encapuchado se quedó en silencio por unos instantes antes de añadir, con todo el desprecio que era capaz de expresar. Después de todo, es el deber del sembrador arrancar las malas hierbas de su sembrío. Ricebim se quedó sin respiración. Conocía esa frase. No, no era solamente un problema interno de la iglesia, era algo peor, mucho peor. Maestro, ¿no sería más prudente capturarlo y conseguir toda la información por otros medios?, preguntó la voz vieja y sabia del más alto de los encapuchados, aproximadamente unos 2 metros, tal vez un poco más. El demonio no hablará por las buenas. Ni mucho menos por las malas, comentó secamente un hombre ciertamente alto, de aproximadamente 40 años por su tono de voz. Creo que sería mejor exterminarlo de una vez por todas. Él no va a hablar ni aunque lo torture la mismísima Inquisición. Ya, matémosle de una vez. ¿Qué estamos esperando?, chilló el más pequeño de los encapuchados, un niño. Si Ricebim tuviera que adivinar, que poseía cierta aura angelical, pero no tan fuerte como en su líder y la mujer próxima a él. Es solo un sucio demonio. No merecen piedad. Fin de la primera temporada. Continuará en El Rey de las Tinieblas.